¿Alguna vez te has preguntado sobre la vida detrás de las rejas? Es un mundo propio, y la mayoría haría cualquier cosa para evitarlo. Todos hemos oído las historias de la dura realidad en el interior, pero gracias a las cámaras de vigilancia, que nos han dado una mejor visión de los momentos más impactantes en la historia de la prisión. En este video, profundizamos en 20 de los momentos más perturbadores en la prisión jamás capturados en cámara. 20. El Chapo Guzmán. Comenzamos nuestra lista con una asombrosa y escalofriante historia de escape, persecución y amarga derrota de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder notorio del cartel de Sinaloa. Todo comenzó en julio de 2011, cuando El Chapo intentó escapar de un centro correccional mexicano. Este criminal audaz no era ajeno al arte de la fuga, ya que tuvo 2 intentos atrevidos para evadir las garras de la justicia. El primero ocurrió en 2001. Cuando orquestó una huida de una prisión de alta seguridad con la ayuda de guardias sobornados que lo ocultaron dentro de un carrito de lavandería, dejando a las fuerzas del orden desconcertadas y al mundo asombrado. Durante más de una década, escapó de la captura hasta su captura en 2014, después de años de incansable persecución. Pero la historia no termina ahí. Aparentemente no desanimado por su fracaso anterior, El Chapo ideó otro plan audaz. En julio de 2015 hizo su movimiento, desapareciendo una vez más de la notoria prisión de máxima seguridad de Altiplano en México. Esta vez a través de un túnel bien construido. El Chapo vagó libre durante 6 meses, burlándose de las autoridades y consolidando su reputación como un astuto escapista. Pero como dice el refrán, el orgullo viene antes que la caída. En enero de 2016, los marines mexicanos lo localizaron en Los Mochis, Sinaloa, donde se intercambiaron disparos con su pandilla. Logró escapar, sin saber que su tiempo se estaba agotando. Al igual que Pablo Escobar, El Chapo imaginó una película biográfica que inmortalizara su audaz escape. Chapo, el escape del siglo, o Chapo, el escape del siglo, estaba programado para ser lanzado en 2016 en México. En la preproducción, finalmente fue atrapado y extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017, donde enfrentó una serie de cargos, incluyendo tráfico de drogas y lavado de dinero. En febrero de 2019 se emitió el veredicto final y fue encontrado culpable en todos los cargos. 19. La fuga de los 7 de Texas. La historia de los 7 de Texas es un recordatorio contundente de lo extremos que pueden ser los escapes de prisión, a menudo dejando un rastro de dolor y destrucción a su paso. En diciembre de 2000, la unidad John B. Connolly, en Texas, se convirtió en el escenario de una audaz fuga que terminó en infamia. Impulsados por la desesperación, 7 reclusos ejecutaron una toma de control, apoderándose de la instalación en un despiadado intento de libertad. Sobrepasaron a los guardias, al personal y a los demás reclusos uno por uno, tomándolos como rehenes. Luego, con precisa astucia, 2 del grupo se disfrazaron de trabajadores de mantenimiento, infiltraron el arsenal y tomaron control de la torre de guardia. Con el control asegurado, hicieron su movimiento. Corriendo por las puertas de la prisión en un camión robado, dejaron un rastro de shock y caos. Su camino los llevó a Houston, donde realizaron un par de audaces robos, acumulando dinero y suministros. La búsqueda de los Texas 7 desató una de las mayores cacerías de hombres en la historia de Texas. Finalmente, los reclusos fueron localizados, y todos 6 de ellos, aparte de uno que se suicidó, fueron condenados a muerte por el asesinato de un policía. 18. La trágica aventura de Casey y Vicky White. Hemos oído de sospechosos planeando su escape, pero esta historia dio un giro. En este caso, la persona supuesta a defender la justicia ahora estaba planeando una fuga. En abril de 2022, en la cárcel del condado de Lauderdale, en Florence, Alabama, Casey White, en el punto de mira por un caso de asesinato capital, realiza un acto digno de Houdini. Todo gracias a nada menos que una oficial de la ley rebelde, Vicky White. Dicen que el amor no conoce fronteras, y en este caso rompe todas las reglas. Vicky y Casey tenían una relación que iba más allá de los confines de la cárcel, extendiéndose durante 2 años, con más de 900 llamadas telefónicas secretas desde detrás de las rejas en la institución correccional Donaldson. Con la astucia de un cerebro criminal, Vicky, en su intento por liberar a su amado Casey,
planeó meticulosamente su escape. Ella se llevó a Casey en un coche, haciéndolo pasar ante sus colegas como una evaluación de salud mental rutinaria en el tribunal. Las cámaras captaron el impactante momento en que Vicky dejó la puerta entreabierta, permitiendo que Casey entrara en el abrazo de la libertad, y se fueron en un brillante Ford SUV de color cobre, un vehículo que Vicky había adquirido astutamente bajo un alias solo días antes. Avance rápido a 11 días después, el dúo fue finalmente acorralado en Evansville, Indiana, después de una persecución en coche de infarto que podría rivalizar con cualquier película de acción. En un giro sorprendente, Casey hizo un trato, confesando la fuga de primer grado a cambio de evitar una acusación de asesinato grave que le costó una condena de por vida. Sin embargo, la historia de Vicky toma un giro aún más oscuro. Murió de una herida de bala que las autoridades creen que fue autoinfligida. 17. Michael Maldonado. Genio en la fuga. El 26 de marzo de 2018, la cárcel del condado de Porter en Indiana fue testigo de un evento que paró corazones. Michael Maldonado, quien había sido arrestado por resistirse a la policía y llevar una aguja durante una parada de tráfico rutinaria en Portage, realizó una asombrosa huida. Pocos se dieron cuenta, los oficiales, que habían arrestado a un verdadero artista de la escapada. Mientras el coche de policía entraba en el garaje y los oficiales se movían para asegurar sus armas, Maldonado vio su oportunidad dorada. Con velocidad relámpago, saltó fuera del vehículo, se agachó debajo y se deslizó por la puerta del garaje de la prisión en un abrir y cerrar de ojos. Los oficiales quedaron atónitos, enfrentándose a una salida cerrada con llave. Según el NWI Times, pareció una eternidad antes de que otra puerta finalmente se diera. Para cuando la puerta se había abierto, Maldonado había desaparecido, incluso dando a una unidad K9 una carrera por su dinero. La cámara de vigilancia al aire libre capturó a un Maldonado descalzo, aún con esposas, intentando escapar. Curiosamente, este no fue el primer intento de Maldonado. Había intentado la libertad cuando fue arrestado inicialmente, pero rápidamente fue puesto en grilletes como precaución. Los investigadores creen que Maldonado secuestró un coche de un negocio cercano, porque a la 1:40 p.m., un empleado de Pratt Industries en Division Road hizo una llamada frenética, reportando su Ford Focus gris 2013 faltante en el lote. A las 3:40 de la tarde, los oficiales de policía encontraron el vehículo abandonado. Pasaron los días, y las autoridades lucharon para localizar a nuestro escurridizo artista de la escapada. Pero el destino tiene una forma de hacer que las cosas vuelvan al punto de partida. Finalmente, un fatídico martes, encontraron a Michael en Burns Harbor, a escasos 32 kilómetros de la cárcel. 16. Ámbar González. Sostén tus sombreros porque estás a punto de escuchar una historia que te dejará al borde de tu asiento. Es el 14 de septiembre de 2018, en el Hotel Baymont en Eastmoreland Road, y Ámbar González, una dinámica y audaz de 30 años, se encontró del lado equivocado de la ley cuando fue atrapada por robo y posesión de parafernalia de drogas. Mientras la llevaban al departamento de policía de Waukesha, Amber se quedó sola con solo su confiable teléfono móvil, tratando frenéticamente de orquestar su plan de escape, solo minutos después de su arresto. La inquietud de Amber se apodera. A pesar de que sus esposas están apretadas al máximo, logra moverse y tirar hasta liberarse de su agarre. Después de algunas maniobras dignas de película, ella consiguió las llaves de una puerta cercana y escapó por la salida de emergencia. Según informes, su motivación era su ansiedad por ir a la cárcel y no poder ver a sus hijos nuevamente. Eso fue bastante lamentable, pero Amber nos sorprendió con su siguiente acción. Justo después de su escape, ella fue a la gasolinera donde se encontró con un camionero, James W. Humber, quien la llevó a un hotel y le pagó por sexo. La suerte tiene un sentido del humor cruel, porque solo una hora después fue aprehendida nuevamente, con la prostitución añadida a sus cargos existentes, y luego fue llevada rápidamente a la cárcel del condado de Waukesha. 15. El audaz Nicholas Grove. Vamos a tomar un viaje salvaje de vuelta al verano abrasador de 2014 en el este de Oregon, donde ocurrió una fuga de prisión digna de una película de Hollywood. El recluso Nicholas Grove se quitó su aburrido uniforme de prisión y realizó una hazaña impresionante. Con la finura de un profesional experimentado,
Escaló una valla de alambre de púas de 8 pies y corrió a través de un estacionamiento justo bajo la nariz de los diputados de detención. Pero aquí es donde la historia toma un giro curioso. La mayoría de las personas en fuga desaparecen como fantasmas en la noche. Pero no nuestro señor Grove. No. Tenía un tipo de audacia diferente. Creía que se había vuelto invisible después de esa hábil escapada. Solo días después, recurrió a las redes sociales y comenzó una frenética serie de publicaciones, revelando cada detalle de su gran fuga. No se detuvo ahí, amigos. Su audacia debe haber sido un 10 sobre 10, porque incluso se jactó de recibir más ayuda de extraños totales que de sus amigos y familiares. Parece que quería que el mundo supiera cuán inteligente era. Puedes apostar que la ley no iba a dejar pasar eso. No iban a quedarse de brazos cruzados mientras Grove jugaba al gato y al ratón. Cuando esas publicaciones atrevidas llegaron a Internet, las fuerzas del orden se pusieron en acción. Decididos a reclamar su corona y demostrar a Grove que no podían superarlos, comenzaron a rastrear meticulosamente sus huellas digitales, siguiendo cada uno de sus movimientos en línea y finalmente acorralándolo en Cancún, México, un año después. Grove estaba a punto de enfrentar la ira retumbante de la justicia en todo su esplendor esta vez. El peso total de la ley cayó sobre él. Y así fue como su audaz aventura se transformó en la dura realidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Número 14. El intento del trío. 4 de febrero del 2022, cárcel del condado de Sullivan, en Tennessee. 3 hombres. Tobias Wayne Carr, acusados de homicidio en segundo grado, vandalismo y manipulación de pruebas. Johnny Shane Brown, con una larga lista de cargos, incluyendo el no presentarse y conducir con una licencia suspendida, y Timothy Allen Sarver, en problemas por robo y allanamiento de morada, decidió que no iban a quedarse para sus fechas de juicio. Estos 3 astutos reclusos se arrastraron por el sistema de ventilación, abriéndose paso por los pasadizos ocultos de la cárcel, y antes de que alguien se diera cuenta, se habían ido. Una revisión rutinaria de celdas descubrió sus literas vacías, enviando ondas de choque a través de la prisión. La persecución comenzó, y había una recompensa para cualquiera con información sobre su paradero. Pero estos tipos no iban a facilitarlo. Aparecieron en Sneads Ferry, Carolina del Norte, robando una parada de conveniencia de Speedway al amanecer. Con las armas en las manos, ataron al empleado, vaciaron la caja registradora y la caja fuerte y huyeron en el coche robado. Afortunadamente, el empleado no resultó físicamente dañado, pero eso es donde el karma los alcanzó. Mientras otro departamento de policía tomaba la declaración de la víctima, pasaron volando con el vehículo robado de la víctima. Una persecución salvaje se produjo entre ellos y la policía, y desafortunadamente para ellos, murieron cuando el coche se estrelló. Unos días más tarde, se encontró el cuerpo sin vida del fugitivo restante, Brown, en un área boscosa cerca de la misma cárcel de la que había escapado. 13. La escapada en helicóptero de Benjamin Houdon. En marzo de 2013, Benjamin Houdon Barbeau, de 36 años, una vez enredado con los Hells Angels y un asesino convicto, orquestó un sorprendente plan de escape de un centro de detención en Saint-Jérôme, Quebec, Canadá. Así es como sucedió. Los secuaces de Houdon Barbeau, Billy Baudouin y Stephen Mathieu Marchisio, idearon un plan. Contrataron a un piloto de helicóptero, atrayéndolo con la promesa de un recorrido panorámico por los impresionantes Laurentianos. Poco sabía él. Estaba a punto de convertirse en un cómplice involuntario de una fuga de prisión de alto riesgo. Mientras el helicóptero se acercaba a la prisión, Marchisio ordenó al piloto aterrizar en el techo del centro de detención. Allí, Houdon Barbeau y otro detenido subieron ansiosos a bordo, y en un abrir y cerrar de ojos, con una cuerda lanzada desde el helicóptero sin que ellos lo supieran, su escape fue capturado en cámara. El helicóptero se dirigió al Hotel Esterel en Stadel, donde un coche les esperaba. Horas después, su libertad fue efímera, ya que Marchisio, Sûreté du Québec, detuvo a Baudouin, Danny Provençal y Houdon Barbeau, pero no sin antes un tiroteo severo. Para noviembre de 2018, Houdon Barbeau, ya notorio por su huida en helicóptero en 2013, se encontró condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 35 años.
Este severo juicio resultó de su participación en la orquestación de asesinatos e intentos de asesinato. Número 12. Los famosos escapistas hablan de nervios. Estos chicos tuvieron la audacia completamente de nuevo. nivel. En lugar de tu grano Cualquier típico, material de CCTV. decidieron poner la cámara sobre ellos mismos y documentar su escape. ¿No es esto simplemente ridículo? Estos astutos prisioneros en el condado de Orange introdujeron un teléfono celular de contrabando, y lo que capturaron es simplemente impresionante. Los ves apretándose a través de una rejilla, maniobrando a través de la plomería, y uno de ellos incluso levantó el pulgar en señal de desafío antes de desaparecer en la rejilla. Para mostrar lo traviesos que eran, se tomaron una selfie de victoria tan pronto como escaparon de la prisión. Su atrevida hazaña los llevó al techo del edificio donde hicieron su triunfal salida. Tan pronto como llegaron a su escondite abierto, comenzaron a filmar, y uno de ellos se pudo ver con una pipa de marihuana en una mano y una botella de Jack Daniels. Desafortunadamente para ellos, el reloj estaba en marcha. Después de esa semana salvaje en la fuga, estaban de nuevo detrás de las barras. 11. Fuga de la cárcel de Fray Damião de Bossano. Esto fue indudablemente una de las mayores fugas de prisión del siglo, si no la más grande. El dramático evento se desarrolló en enero de 2016 en la cárcel de Fray Damião de Bossano en Recife, Brasil. Cuando una nación poderosa como Brasil, Explosión total de roca, la instalación, llevando un gran agujero en su pared externa. En las emocionantes imágenes de la cámara, puedes presenciar a los prisioneros en medio del polvo y el humo que gira, desesperadamente luchando, algunos incluso cayendo al suelo. Todos corrían hacia una valla de alambre de púas que finalmente cedió bajo el peso de su determinación colectiva por la libertad. Un número significativo logró violar los confines de la prisión, pero algunos lo pensaron 2 veces y volvieron. Desafortunadamente para aquellos que insistieron, su sabor de libertad fue efímero. La policía inició una persecución implacable, logrando recapturar a 36 de ellos y, trágicamente, 2 perdieron la vida. Número 10. El disturbio del centro de entrenamiento North Point. Aún en un caos masivo en la prisión, la tarde del 21 de agosto de 2009 nunca será olvidado, ya que esa fue la noche que convirtió una prisión ordinaria en un infierno ardiente. Cuando el sol comenzó a ponerse en esa fatídica tarde, estalló un disturbio en la ciudad. El motín, alimentado por la frustración y las tensiones en ebullición, estalló entre 60 a 80 reclusos. Bates. Y de repente, la escena se convirtió en un infierno ardiente. 5 edificios estaban envueltos en llamas, incluyendo áreas críticas como la cocina, el ala médica e incluso los lugares de visita y cantina. Los informes dicen que todo comenzó con los reclusos prendiendo fuego a todo lo que pudieron encontrar: botes de basura, objetos dentro y fuera de la prisión, y cualquier otra cosa que alimentara su rebelión. Fue una vista que hizo temblar la columna vertebral de aquellos que presenciaron el caos. Pero, como dice el viejo refrán, donde hay caos, hay quienes se esfuerzan por restaurar el orden. Para las 10:30 p.m., el equipo de respuesta de emergencia de correcciones recuperó el control, pero la batalla había cobrado su precio. El daño infligido a la instalación fue tan severo que unos 200 internos tuvieron que ser trasladados a otras prisiones. En las secuelas, una portavoz de la prisión ofreció algunas ideas sobre los eventos que llevaron al motín. La instalación ha estado en cierre desde el 18 de agosto, solo unos días antes, cuando un grupo de internos agredió a otros 2. Era un barril de pólvora esperando explotar, y el disturbio se convirtió en la chispa que lo puso todo en movimiento. Fumar, permitido en ciertas partes de la prisión, había proporcionado a algunos reclusos acceso a cerillas, que sirvieron como catalizador desafortunado en esta ardiente historia. Número 9. La legendaria fuga de John Dillinger. Prepárate para emocionarte con una de las fugas más audaces e infames de Estados Unidos. En enero de 1934, un famoso ladrón de bancos llamado John Dillinger se encontraba en la cárcel del condado de Lake, coronado como un ladrón de bancos, donde se encontraba en apuros por un delito que sucedió durante un asalto a un banco en East Chicago, Indiana, donde un policía perdió la vida. Avanza rápidamente hasta el 3 de marzo de 1934, y la suerte de Dillinger estaba a punto de cambiar. Con la ayuda de su abogado, Louis Piquet,
una pistola de madera astutamente elaborada y una suma de $3,500 pagada a algunas personas influyentes en el condado de Lake, que se cambiaron en un salón de la calle principal. A un tiro de piedra de la cárcel, la salida de Dillinger fue comprada. Luego, en esa fatídica mañana del 3 de marzo de 1934, el escenario estaba preparado y Dillinger fue capturado en cámara, escapando junto con el compañero de celda Herbert Youngblood. Número 8. La hilarante fuga de Rustam Shakrudinov. Esto probablemente La sean fuga ellos. de prisión más costillar. En el verano de 2016, un joven de 25 años buscó la libertad de una manera que desafió la creencia. Se contorsionó y se retorcía a través de una escotilla, diseñada para entregar comida en su celda, listo para hacer cualquier cosa para ser liberado. Uno gritaría ante lo imposible. Pero Rustam Shakrudinov demostró una vez más que no había imposibilidad en su diccionario, porque en una fracción de segundo, después del desgarrador apretón y maniobra, salió con éxito de la celda desnudo, como una serpiente que muda su piel. La audacia era asombrosa, porque ¿cómo puedes explicar que un fugitivo tome un momento para agarrar algo de su ropa cuando sabía muy bien lo peligroso que era su misión? Era añadiendo al hecho de que hizo esto a plena luz del día. A las 4 de la tarde. La suerte estaba de su lado, ya que la cámara de seguridad lo capturó saliendo. Hasta el día de hoy, no hay un registro claro de que haya sido recapturado, así que todavía podría estar allí, suelto. Número 7. Intento de libertad de Rashad Hawkins en mayo de 2021 en el tribunal de Meigs County en Tennessee. Rashad Hawkins, un hombre enfrentado en el Tribunal de Pensión Alimenticia para Niños, estaba a punto de recibir lo que le correspondía por descuidar sus responsabilidades, antes de que pudieran ponerle las esposas. Hawkins se atrevió a saltar desde el segundo piso y se desvaneció en el aire, olvidando que en esta era de constante vigilancia, incluso los fugitivos más escurridizos no pueden escapar del ojo siempre vigilante de la tecnología. Todo el episodio fue captado por las cámaras de seguridad del tribunal e incluso se publicó en YouTube, donde se extendió como un incendio. Avanzamos rápidamente hasta el 29 de mayo de 2021. Hawkins claramente no es de los que se esconden justo cuando pensaba que había evadido al largo brazo de la ley. Fue atrapado por allanamiento de morada en Harrodsburg, Kentucky, y fue llevado de vuelta a Tennessee, donde tendría que enfrentar las consecuencias de su acto en el tribunal. Cuando se registró a Hawkins, se descubrieron varias bolsas de residuos de drogas y un tesoro de equipo para drogas. Es como si este tipo estuviera viviendo al límite. Además de la orden de Tennessee que pendía sobre su cabeza, Hawkins acumuló una larga lista de cargos. Allanamiento de morada de tercer grado, huida de primer grado de la policía a pie, asalto de tercer grado a un oficial, resistencia al arresto y posesión de parafernalia de drogas. Número 6. El fallido intento de fuga de la cárcel de Eddie Villalobos Jr. Vamos a profundizar en una fuga impresionante que sacudió el Tribunal del Condado de Washington, en Hillsboro, Oregon. Todo ocurrió el 27 de febrero de 2023, cuando A.D. Villalobos Jr., un sospechoso de asesinato de 28 años, hace una acrobacia que acelere tu corazón. Retrocedamos a abril de 2021, cuando Villalobos fue atrapado por un crimen brutal, supuestamente apuñalando a 2 hombres. Avancemos hasta aquel fatídico día de febrero. Estaba en el tribunal para la selección del jurado, preparándose para el juicio de su vida. Justo antes de las 11:15 a.m., después de un descanso para ir al baño, Villalobos fue escoltado de nuevo a la sala de juicio, sin grilletes, debido a la ley de Oregon. Ahora es cuando se vuelve surrealista. Desde la grabación en la sala de juicio, Villalobos ya no vestía ropa de prisión. Se movía como si fuera a sentarse, pero en un abrir y cerrar de ojos estaba de pie, corriendo hacia la salida con los diputados pisándole los talones. Se lanza por los pasillos, casi atropellando a una mujer desprevenida, y se estrella contra un conjunto de puertas de solo personal. Casi fue atrapado en varias ocasiones, pero de alguna manera se deslizó entre sus dedos como un fantasma. Desafortunadamente para él, fue atrapado en el armario de una casa a la que entró a buscar refugio y fue devuelto a la custodia, pero con un cargo añadido de robo de primer grado y escape de segundo grado a su ya existente cargo de asesinato. Número 5. Devontae Jenkins. El 5 de julio de 2016, Devontae Jenkins, un joven acusado de 18 años enfrentando cargos serios, aprovechó un momento inesperado durante un receso para ir al baño. Como una sombra efímera, desapareció. Eludió la mirada vigilante de sus diputados supervisores, embarcándose en un ascenso audaz por las formidables paredes de la antigua cárcel parroquial.
Mientras se posaba en ese borde, se desprendió de sus capas, dejándolo vestido solo en su ropa interior. Las llamadas urgentes para descender cayeron en oídos sordos, ya que durante casi una hora se mantuvo al borde, mostrando su desafío. En un giro que detiene el corazón, los diputados intervinieron justo cuando las apuestas alcanzaron su punto máximo. En un giro sorprendente, le extendieron un símbolo de cigarrillos de una torre de guardia abandonada. Un debate al que no pudo resistirse. Después de su rescate, no fue llevado rápidamente a su comparecencia programada en el tribunal. En cambio, fue enviado a la clínica médica OPSO para observación. 4. La experiencia del joven de 17 años, Quantrell D. Schwarzlow. Las imágenes de la cámara capturaron la huida de Quantrell D. Schwarzlow, de 17 años, quien fue acusado de un crimen indescriptible, el tipo de cosas que te hacen helar la sangre. Hablando de asalto sexual de segundo grado, estrangulamiento, asfixia y agresión. Debido a eso, fue invitado a la oficina del sheriff del condado de Rock para un interrogatorio, y ellos sabían que tenía trucos bajo la manga. Justo cuando llegó a la sala y la puerta se cerró contra él, se lanzó de cabeza a través de una ventana cerrada en un instante y se fue a las sombras. Desafortunadamente para él, fue arrestado en Beloit, Wisconsin, unas horas más tarde. Jim. ¿Por qué arriesgó todo para escapar si no es culpable de lo que se le acusa? Fue eso. ¿Miedo a la inminente sentencia de cárcel? ¿O había algo acechando en las sombras que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para evitar? Número 3. La cómplice madre. Julio de 2013 trajo una audaz fuga que sacudió el centro de detención del condado de Garland, en Hot Springs, Arkansas. Derek Estelle aprovechó su momento durante una llamada telefónica con su madre, Glenda Estelle. Se dice que su conversación contenía insinuaciones crípticas sobre su inminente fuga, una trama que pronto se desplegaría. Mientras estaba en el centro de detención, Derek, momentos después de hablar con su madre, las imágenes mostraban cómo fue catapultado a través de una estrecha ventana de servicio de 30 por 76 centímetros en la sala de reservas, desapareciendo en un coche de escape esperando. Antes de su escape, Estelle había estado tras las rejas por cargos de robo y hurto de propiedad. Estuvo en fuga durante semanas, hasta que finalmente, en agosto de 2013, encontró su Waterloo y fue condenado a 480 meses de prisión. No se dejó de lado a su madre. También fue arrestada por su supuesta participación en su escape. Número 2. Segunda oportunidad para la libertad. En julio de 2022, un evento significativo se desarrolló en Doral, Florida. Se desarrolló como una película emocionante ante los ojos de todos. Esto no fue un enfrentamiento típico, sino una lucha de vida o muerte entre un fugitivo peligroso y la firme fuerza policial. Todo comenzó cuando un hombre escapó de la institución correccional Everglades, en el condado de Miami-Dade, y fue visto en un tejado en Doral, Florida. Al ver esto, la policía entró rápidamente en acción, intentando negociar con él. Él, reconociendo que las negociaciones no podían seguir indefinidamente después de una larga espera tensa. El hombre fue disparado por la policía. Todo el momento intenso fue capturado en cámara, congelándolo en el tiempo. Después de eso, el hombre herido fue llevado al hospital. Nadie sabía si lo superaría. Una vez atrapada por el miedo, la ciudad dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Había terminado, pero preguntas persistentes llenaban el aire. ¿Qué llevó a esta persona a arriesgarlo todo por la libertad? ¿Qué le esperaba entre la vida y la muerte? Las respuestas permanecían ocultas, pero toda la ciudad de Doral, Florida, podía sentirlo resonando por las calles. Número 1. El caos de la prisión estatal de Pelican Bay en California. No estamos seguros si esto fue una fuga de prisión o un acto deliberado de desafío. Sin embargo, los eventos de ese día todavía dan escalofríos a quienes los ven. El 23 de febrero de 2000, un día tormentoso marcó un capítulo sombrío en la prisión estatal de Pelican Bay en California. Alrededor de 200 prisioneros negros y latinos se enfrentaron en el patio de ejercicios por razones desconocidas. Los guardias respondieron con fuerza, disparando más de 24 tiros con rifles de asalto. Trágicamente, un interno perdió su vida y otros 15 resultaron heridos. Y después de que se asentara el polvo, las autoridades descubrieron unas asombrosas 89 armas improvisadas. Los rumores circulaban entre los prisioneros. Algunos afirmaban que los guardias insinuaban el inminente caos, diciendo: «Haz lo que vas a hacer hoy,
porque mañana la prisión estará en confinamiento. A otro prisionero le dijeron, es tu día de suerte. Desde un incidente anterior en agosto, liberaron con cautela a pequeños grupos al patio. La violencia sigue Estalló. siendo... ¿Por cuál de estos sospechosos sentiste un poco de pena? ¿Crees que todos merecían lo que obtuvieron? ¿Cuál sería tu primera reacción al ver una fuga de prisión? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final.